Bueno, pues ahora sí quiero dar la bienvenida a Ricardo Arjona, uno de los cantautores latinoamericanos más exitosos. Ricardo, mira, 23 años de carrera, más de 20 millones de discos vendidos y hoy vienes a presentarnos tu nueva producción discográfica. Un gusto que me recibas acá en tu tierra. Encantado de que estés acá, encantado. En medio de una nube estamos haciendo sí, estamos como flotando en nubes, ¿no? Así es de accidentado este país. Es un lindo lugar, me encantó llegar aquí. La reunión, había estado 3 veces en Antigua, pero no en Alotenango. Sí. Y la reunión es por 4 volcanes, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí puedes cambiar de clima a 15 minutos para allá, 20 minutos para el otro lado, te cambia completamente el panorama. Muy contento de que estés por acá. ¿Tú naciste cerca de aquí? Yo nací en Jocotenango. Jocotenango. Ahora que estás ensayando el nombre de Alotenango, Jocotenango, en lengua, Nango quiere decir tierra de. Yo nací en la tierra del jocote, una plaza pequeña con un jocote, una escultura de un jocote en el medio, que dicho sea de paso, andaba buscando jocotes por todos lados. ¿Qué es un jocote? Una fruta fantástica, que es una de mis frutas preferidas, que se da nada más en una temporada al año, que ayer me encontré un par de jocotes por ahí, entonces eso me anuncia que estamos en temporada. Pero yo nací en Jocotenango, es la tierra del jocote, cerquita de acá, a 15, 20 minutos. ¿Tú vives en Guatemala hoy? Yo estoy pasando la mayor cantidad de tiempo en Guatemala ahora. ¿Qué recuerdos tienes, ya que estamos en este lugar muy cercano a donde creciste y me imagino se desarrolló parte de tu infancia? ¿Qué recuerdos tienes de esos años donde todavía Ricardo Arjona no era la estrella que es hoy y podía caminar por Antigua, por su pueblo natal, ¿verdad? Sin andar con seguridad o con protección al lado. Bueno, yo vengo de una familia que fue tremendamente itinerante por el oficio de mi padre. Mi padre era profesor de escuela. Entonces, mi padre nace en un pueblo que se llama Tecpan, hijo de un señor español y de una guatemalteca. Mi padre se graduó de maestro, va a vivir al oriente del país, se conoce ahí siendo maestros los dos de una escuelita. Y después se queda mi papá trabajando como maestro y lo nombraban por todos lados. Vinimos a parar a Jocotenango, después fuimos a parar a la Antigua y después a la ciudad capital. Entonces nos íbamos acomodando cada año a lugares distintos. Yo llegué a la capital como de 3 o 4 años. Entonces, una infancia muy, muy especial, pero muy normal, ¿no? Y yo creo que fue tan normal que una de las excentricidades que me ha alejado un poquito del roce personal con la industria discográfica a lo largo de todos estos años, que me ha hecho un tipo excéntrico, es justamente la falta de cuestiones excéntricas en mí y ser demasiado normal, ¿no? Porque yo crecí en este país tomándome un autobús desde los 6 años para ir al Párvulos y aprendí después a los 6 años y medio ya sabía cómo colarme en la puerta de atrás para no pagar, ¿no? Entonces eso me convirtió en una persona muy de a pie acá y yo lo aprecio muchísimo, ¿no? Entonces justamente es una de las cosas que más extraño y que más le reclamo a esta carrera porque me quitó la posibilidad de seguir haciendo eso, que es lo que más me... ¿Es cierto que tú faltabas a la escuela por tocar guitarra? Yo hacía cualquier cosa por las cosas que más me gustaban y básicamente lo sigo haciendo todavía. Sigo cometiendo los mismos errores, pero para mí son aciertos, ¿no? Yo empecé temprano. La guitarra me dio muchos problemas en la escuela, muchos problemas en mi casa, pero me abrió muchas puertas en los dos lados también. En la escuela, por ejemplo, me abrió muchas puertas porque a pesar de que no era un alumno destacado, yo era un tipo que generaba muchas cosas en los festivales estudiantiles de la canción y entonces llevaba premios para la escuela donde estaba y eso me hacía un tipo más o menos consentido y hacía que esto me perdonara los conflictos que tenía como alumno y como estudiante, ¿no? Entonces, en mi casa muchos problemas porque a mi madre no le gustaba que yo tocara la guitarra en una época de muchos conflictos. Mi madre veía la guitarra como un enemigo de la casa y como uno de los elementos de más peligro para su hijo en época de gobiernos militares y de mucha convulsión, ¿no? Yo muy dado a cantar canciones de protesta en esa época, bastante ligadas al panfleto frontal, estudiando en un instituto que se llamaba Rafael Akeche, que era donde se fraguaban prácticamente todos los movimientos estudiantiles. Hay una canción que se llama Caudillo, que básicamente es una fotografía de esa época. Pero mi madre quemaba mis libros. Si pudo haber, yo la guitarra la protegía mucho, pero si pudo haber quemado la guitarra la hubiera quemado,
porque ella lo sentía como factores que podían hacer que yo en cualquier momento pudiera desaparecer o que me pasara algo, ¿no? Yo tenía que lidiar un poquito con todas estas cosas. Quizá la prohibición de ella para que yo cantara fue lo que me hizo por testarudo de quedarme en esta historia. Ahora, ¿el rebelde dentro de ti se ha mantenido o crees que se ha apaciguado? Yo escuchaba una de las canciones de este disco, particularmente esa que habla de no depender de un diputado, que la letra me parecía todavía una canción protesta. Hay varias cosas. Por ejemplo, la canción de Cisnes es una canción que es una fotografía de la realidad latinoamericana desde mi punto de vista hoy, ¿no? Sí. Que intenta, entre otras cosas, rescatar o poner toda esta historia en manos de una frase que yo repetía mucho, principalmente a mis hijos. Sí. Que uno trata la manera por exceso de amor de hacer que los hijos vivan en una burbuja alejados de todo lo malo, cuando debería ser lo contrario, ¿no? De ponerlos a vivir con lo malo para que aprendan a coincidir con estas cosas, claro, no a frecuentarlo, no a hacerse cargo de estas cosas, pero sí a convivir, que es la frase de hazte un cisne, ¿no? Conviértete en un cisne, hay que aprender a vivir entre pero sin embarrarse. Los cisnes salen blancos, perfectos, inmaculados. Hay mucha poesía en eso que tú dices, como los cisnes, nado en el fango sin que se embarre entre mis plumas tanta... Sí, porque no estamos rodeados de eso. En todos lados. Hay exceso de por todos lados. Y la posibilidad de convertirse en un cisne y salir del fango, de la porquería, inmaculado, debe de ser un ejercicio. No hay que estar lejos de lo malo, hay que aprender a convivir con lo malo para poder realmente sobrevivir, ¿no? Pues si no, somos destinados a burbuja, ¿no? Este disco está producido por Metamorfosis, que es tu propio sello disquero independiente. Siento que has tenido la libertad, ¿no?, de hacer lo que quieres, lo que sientes, pero al mismo tiempo es una coproducción con mucha gente. ¿Cuántos productores hay en este disco? 6, ¿no? Fue una locura, sí. Yo antes producía mis discos, siempre yo era el productor de mis propios discos. Entonces, irónicamente, este disco en el que yo produzco una canción debería ser el disco más relajado de toda mi carrera. Mi oficio supuestamente estaba ubicado en este proyecto en ser compositor y cantante nada más, porque tenía mucha gente. El problema es que un productor vive en Londres, otro vive en Miami, no habla nada de español, el otro está en Nueva York, tampoco habla nada de español, el otro está en Nashville, el otro... Hicimos cosas en Guatemala. Poder hacer que todas las canciones canalizaran en un solo lugar fue muy difícil. ¿Cómo puedes tener una canción como Apnea grabada en Londres con un sistema muy inglés de grabación, con sonidos muy típicos de ellos, y Cisne, que es una salsa de la época de la Fania? Exacto. Convivan dentro de un mismo proyecto? Esa fue la labor que me tocó a mí, y fue una labor terrible. Yo nunca he trabajado más en este disco. ¿Verdad? Es el disco que más trabajo me costó de toda mi carrera, y no fui productor, ¿no? Pero ejemplos hubo, por ejemplo, la canción Cavernícolas. Ajá. Que es una de las canciones que a mí más me gusta y en la que más cuidado quería tener. Yo se la mando a Dan, que es un extraordinario músico, un gran productor, pero no habla español, ¿no? Entonces, cuando yo le mando la canción con el título Cavernícolas, él hace un Google Translator y le sale Flintstone, ¿no? Entonces le salen los Picapiedras, y el tipo me llama y me dice: qué bueno que hiciste una canción infantil. Y yo me quería morir porque una canción tremendamente seria, con una parte de oscuridad bastante interesante, que es importantísimo que el tipo que la está haciendo, que está trabajando en el arreglo, sea testigo de cada una de las frases. Entonces me tocó ubicarlo dentro de lo que era realmente el contenido, y esto me tocó hacerlo prácticamente con todos, ¿no? Entonces, mientras grabábamos unas cosas en Nashville, yo me tomaba un avión, me iba a Londres. Fue muy complicado, pero el resultado es justo lo que yo quería. Y el resultado es justamente que cada canción tiene su propia identidad. Sí. Y hay una mezcla de ritmos y de sonidos y de intenciones en cada canción. Realmente el título del álbum, que aquí está la portada y la contraportada, bueno, no se ve en grande como tenemos esta reproducción, pero está aquí detrás. Es eso, es un viaje por ti, es un viaje por la música, en géneros. ¿Qué tiempo te tomó escoger esas 14 canciones? Entre muchas otras que me imagino que compusiste, ¿no? Otro fenómeno que puede ser producto de sentirme muy bien cobijado, sabiendo que este proyecto iba a parar en manos de gente que lo iba a ver con emoción, no solamente como un producto. Eso que yo escribiera mucho, yo creo que tenía muchos años de no escribir tanto como para este disco. Yo tenía 30, 35 canciones, ¿no? Los viajes que hice en medio de toda esta historia
fueron generando más canciones todavía. Claro. O sea, es imposible para un tipo que tiene el oficio mío ir a la India y no regresar con la cabeza tupida de ideas, o estar en Tailandia o en China y no regresar con una ensarta de conflictos, de dudas y de cuestionamientos que tarde o temprano van a parar a un texto, ¿no? Estar en Japón y generar todo ese surrealismo, estar en contacto con ese tipo de cosas y con la enorme diferencia, casi diferencia de planetas distintos que existen entre todos estos países, ¿no? Esta foto, por ejemplo, estoy en un tuk-tuk, creo que eso es en Nueva Delhi, en la India. Y entonces, el ejercicio de las fotografías son las que se ven, ¿no? Que van a parar a un arte de un disco que ya cada vez es más pequeño. Sí. Pero las fotografías que se le van quedando a uno, en mi caso, se convierten en fotografías de texto que van a parar siendo en una canción, y hay mucho de eso. Después me metí en camisa de 11 varas, como decimos por acá, porque hay una canción que se llama Viaje, que es un ejercicio que cuando empecé, pensé que no le iba a terminar, porque era generar el mismo viaje a través de muchas de las cosas que vi en el cuerpo de una mujer, y entonces fue un lío tremendo de autor, pero un reto, ¿no? Un reto interesante. Sí, ahí yo recuerdo una parte que dice, tus muslos son mi varadero. Tus muslos, mi varadero. Tus muslos, mi varadero. Y claro, como yo estuve en Varadero, en Cuba, claro, insignia de Cuba, yo dije, mira qué bueno que los muslos sean como Varadero, porque Varadero es una gran playa. Sí, los Andes, si te perfilas. Ajá. París, si te veo venir. Exacto. Los Roques en tus pupilas, mi mundo para vivir. Me encantó esa canción. a mí, pero fue un ejercicio complicado porque había que ubicarse en muchos lados. Sí. Muchos de los... esta canción, hasta el Taj Mahal está ahí. No me acuerdo Taj qué Mahal parte está es. también. ¿Cuál es el Taj Mahal en el cuerpo? Tu vientre, Tu vientre es mi Taj Mahal. Sí. Una carga emocional del Taj Mahal, además de ser un monumento extraordinario. Pero muchas de estas cosas, donde estuve, tenían que ir a parar a algún lado, ¿no? Entonces el ejercicio de autor se vio enriquecido por eso y por la posibilidad de estar caminando con el mismo jeans 10 días, sin quitármelo, por lugares inhóspitos donde no me reconocía absolutamente nadie, claro, salvo cuando aparecía, por ejemplo, que me pasaba en China, que es un fenómeno muy chistoso, porque viste que los chinos y los japoneses son muy dados a la fotografía, ¿no? Sí. Entonces, cuando a mí en Japón o en China me aparecía un mexicano, un argentino, un venezolano, y me decía, ¿me puedo tomar una foto contigo? Y los chinos o los japoneses eran testigos de este asunto. Y hay mucha gente, sí, hay muchos chinos de otro lado, muchos japoneses por la calle. Un tipo decía, este tipo no sé a qué se dedica, pero es famoso o algo. Y yo me tomaba más fotos de las que me tomo si salgo a la calle en alguno de nuestros países. Wow. Querían tomarse una foto con este tipo que quién sabe qué hace, pero había que tomarse fotos. Entonces, yo me las tomaba escondidas cuando me parecía algún latinoamericano. Yo le decía, no la podemos tomar por allá adentro, porque el ejercicio de andar por ahí es un ejercicio, a mí en lo personal me viene fantástico y al autor le viene mucho. Claro. Mejor. Qué interesante. Las líneas del tren en la portada tienen algo que ver con este regalo que me ha hecho tu equipo de un clavo convertido en pulsera y que tiene el nombre del álbum Viaje. ¿Cuál es, digamos, la imagen acá con esas líneas de tren y este clavo? Vamos a estar muy ligados a la línea del tren porque nos pareció bastante más romántico generar un concepto de viaje por medio de una línea de tren, romántico en el buen sentido, tiene como mucho más de dónde sacar que si nos ubicamos en un aeropuerto moderno de los que hay ahora, ¿no? Entonces, además que dentro del viaje hubo muchos viajes que hice en tren también. Y entonces estamos llenos de simbolismo, del clavo que obedece. Aquí en Guatemala te vas a encontrar muchas cosas, como lo ves aquí a la lámpara que está por allá, que están hechas en durmientes de tren, ¿no? Esta mesa creo que algo de eso tiene también. Esto es donde reposan los rieles, ¿no? Eso cuando se quitan, esto se hacen mesas, se hacen lámparas, se hacen muchas cosas. Entonces como un símbolo. Entonces, tratamos de unir algo que tuviera que ver con el viaje, con mi tierra y con muchas cosas. Compartimos el gusto por las pulseras. Mira, yo he tenido que limitar a 3 las que me pongo porque dicen que en televisión distraen mucho, pero tú con la música sí puedes usar todas las que quieras. Sí, mira, aquí tengo, estas son de la fundación. Las voy a mira. pasar. A ver, están hechas aquí. Para que te llamen más la atención en televisión. Para que me diga Eduardo, Tengo nuestro un montón, vicepresidente de producción y programación, que distraigo a la gente con tantas pulseras.
Muchísimas gracias. Vamos a hacer una primera pausa en la conversación, Ricardo, y cuando regresemos, ¿qué te parece si seguimos hablando justamente de la fundación? Porque hay muchas noticias con tu fundación. Utilizas la música como herramienta para trabajar con niños de escasos recursos. Has inaugurado una escuela que realmente tiene un propósito y un impacto en esta comunidad donde la has inaugurado, y quiero que me digas cuáles son los planes con seguir apoyando tu país, tu comunidad con la fundación. Volvemos enseguida con esta hora en exclusiva acá desde Guatemala, tierra natal de Ricardo Arjona. Carla regresa.